Hola a todos, les doy la más cordial bienvenida a otro en vivo de la comunidad Deja que hable tu alma, el espacio donde exploramos profundamente nuestras emociones y pensamientos para encontrar claridad y conexión. Agradezco a todas las personas que se están conectando en este momento y a quienes nos acompañarán en diferido. Muchísimas gracias también a quienes nos dejan sus comentarios. Hoy hablaremos sobre transgeneracional, coaching en crecimiento personal, bioneuroemoción, no dualidad y más. Por favor, dejen sus comentarios diciéndonos desde dónde nos están acompañando en estos momentos. Ahora sí, tengo el honor de presentarles a nuestro invitado especial de hoy, que nos acompaña desde Alicante y nos brindará su sabiduría y experiencias. Él es escritor, conferencista y mentor especializado en transgeneracional, bioneuroemoción y no dualidad. Con más de 20 años de experiencia, acompaña a las personas en su proceso de autoconocimiento y despertar espiritual, ayudándolas a liberar patrones inconscientes y manifestar su vida auténtica. Es fundador del Centro Internacional de Estudios Transgeneracional, combina técnicas ancestrales y modernas para guiar hacia la autorrealización, siempre desde una profunda conexión con el ser y las leyes de la conciencia. Aurelio López, bienvenido. Es un placer tenerte en Deja que hable tu alma. Gracias por aceptar compartir con nosotros tus experiencias. Bueno, pues igualmente el placer es mío. Muy agradecido y con muchas ganas de responder, ayudar o que me pongo desde este mismo instante a disposición de tuya y de quien lo necesite en este momento. Gracias. Aurelio, ¿podrías empezar compartiendo con nosotros un poquito de tu historia personal? ¿Qué experiencias o momentos sembraron en ti la semilla de la búsqueda espiritual y el autoconocimiento? Sí, para mí la clave está en la sensación de vacío existencial o en la sensación de hay algo que me falta constantemente en la vida, que es una sensación que yo creo que la vive todo el mundo. Habrá personas que la tengan más consciente, más inconsciente, pero la vive todo el mundo. Es una sensación de, bueno, ahora me encuentro satisfecho, más o menos satisfecho, pero en algún momento de mi vida vuelve a aparecer esa insatisfacción. Es una sensación de vacío interno, de que algo no va bien, de que hay algo incorrecto en mí, de que no estoy totalmente completo y de que en el mundo del arte o de la filosofía más trascendental se le ha llamado vacío existencial. Y yo recuerdo perfectamente la primera vez que sentí ese vacío existencial. Realmente el vacío existencial lo que produce en todas las personas es una desconexión de sí mismos. Hay un momento de nuestra vida, hay un momento original, un momento vital, que a veces viene o puede venir incluso antes de nacer, en el que hay una desconexión. Es como si nos desenchufaran. Me desconecto de mí mismo. Y entonces voy viviendo con una satisfacción más o menos notable, más o menos clara, continuada de fondo. Voy encontrando cosas en la vida que me producen cierto goce, cierta felicidad, pero me voy dando cuenta de que nada termina de completarme, de que esa sensación sigue de fondo. Entonces, localizar ese momento a mí me ayudó mucho. Para mí es un momento, lo recuerdo claramente. Hay personas que lo definen como aburrimiento más que como vacío existencial, como me aburro. El aburrimiento, que parece algo natural, no es natural. Aburrirse no es normal y lo hemos normalizado. En la naturaleza los animales no se aburren, las flores no se aburren, las mariposas no se aburren. Eso no es natural, no existe, ¿vale? Entonces, y creo que deberíamos empezar por dejar de normalizar el aburrimiento. No existe. El aburrimiento es una falta de sensación de vitalidad, de ganas de vivir. Yo la primera vez que lo sentí tenía unos 8 años de edad, recuerdo más o menos, y recuerdo que estaba en el salón de casa con mi madre y a mí me sorprendió mucho sentir esa sensación. Me sorprendió mucho. Habrá personas que la sientan y no les sorprenda, no digan, pues voy a entretenerme y acabo con el aburrimiento.
Pero yo recuerdo que fue tan angustiosa, fue una sensación tan rara, tan diferente y tan sorprendente para mí, que el resto de mi vida la he dedicado con mayor o menor conciencia a investigar cómo solucionar ese aburrimiento, cómo llenar esa sensación de vacío existencial. Y ese es el momento clave para mí. Claro, es curioso, ¿no? Porque un niño saber discernir eso y prestar atención de que ahí pasa algo que no es normal, ¿no? Que no está bien. La sensación de que las cosas o el mundo que me rodea es raro, es diferente, o como que hay algo más de fondo que no termino de ver claro, me ha perseguido siempre. Esto te puede ocurrir o bien por algún trauma que a muchas personas les ocurre con un cambio de residencia a temprana edad, con la separación de los padres, es muy, muy común, o con la pérdida de algún ser querido. Yo no recuerdo ningún hecho concreto, aunque a lo mejor puede que esté asociado con la pérdida de mi abuelo o de mi abuela que fue por aquella época, ¿no? Pero sí que recuerdo que, o sea, era una sensación angustiosa interna de ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Entonces, yo sé que todo el mundo siente esto, o lo ha sentido, o lo va a sentir alguna vez en su vida. Pero en mi caso lo que hice fue iniciar una búsqueda en ese momento. Muy interesante. ¿Qué significa para ti la felicidad y cómo se relaciona con el concepto de autorrealización? Bueno, para mí la felicidad es importantísima porque todos, la vida de cualquier persona es una búsqueda continua y constante de felicidad, o bien en los objetos, o bien en el dinero, o bien en las relaciones, o bien en las adquisiciones materiales, o bien en los estados mentales, como sea. Lo que a mí me ha ocurrido siempre es que no me ha valido con una felicidad que me durara una hora, o un par de horas, o un par de años, ¿no? Que esto sucede mucho, por ejemplo, en el proceso de enamoramiento, que estamos muchos meses, o un año o dos, como en una felicidad o como en una especie de sensación de amor, que es muy, la verdad es que es muy bonita y es muy agradable. Pero a mí nunca me ha satisfecho esa felicidad que llega un momento y se acaba. Yo siempre he estado convencido, en mi búsqueda, pues he leído, he estudiado, me he acercado a muchas enseñanzas, muchas filosofías, muchas terapias. Siempre he estado convencido de que la verdadera felicidad es permanente. Siempre. Ahora sé que la verdadera felicidad, ahora sí que lo sé por experiencia propia, sé que la verdadera felicidad es algo permanente. Y ya no es que sea algo permanente, es que nosotros en esencia somos felicidad, somos alegría, somos entusiasmo, somos ganas de vivir. Lo que pasa es que está muy normalizado, pues que no seamos eso, que no, o por lo menos en bastante y cada vez más población que no se siente feliz, que no termina de sentirse a gusto con la vida, el número de suicidios va en aumento, etcétera. Y si las personas se sienten felices, que también las hay, por supuesto, me han llamado mucho la curiosidad. Hay uno de mis libros que se llama ¿Por qué son felices las personas felices? Siempre me ha llamado la atención, digo, ¿por qué serán felices las personas felices? Bueno, pues investigando también a lo largo de mi vida y de mi experiencia laboral y vital, pues he descubierto que el 99,% de las personas que son felices, hay un momento en el que, o sea, si es una felicidad superficial, si no es una felicidad profunda, de contacto profundo con nosotros mismos, es decir, de autorreconocimiento, que esto es difícil a veces de ver porque no nos educan para ello, no es una felicidad real, porque no es duradera. Cuando realmente la felicidad profunda, si queréis le podemos llamar la felicidad natural, la felicidad del alma, es constante en el tiempo. Es constante, no se acaba jamás. No se acaba. Entonces, la mayoría de las personas son infelices, ¿no? Porque a veces estamos tristes, otras veces estamos como que no Sí, encontramos este equilibrio en la vida, claro. ¿no? La paradoja de la existencia humana es que incluso las personas que se perciben como felices o como satisfechas lo son a un nivel superficial. Este nivel superficial nos va a proporcionar en mayor o menor medida o en mayor o menor tiempo lo que en realidad es un sucedáneo de esa felicidad profunda natural, de ese amor profundo al que podemos, que somos o que podemos tocar o que podemos reconocer. Entonces, sí, muchísimas personas pueden decir, pues yo me encuentro feliz, bien,
¿vale? Si estás satisfecho, sí es que es perfecto. Pero a mí eso nunca me satisfacía. Hasta que, por experiencia propia, eh, bueno, he podido vivir, he podido ver que soy en esencia esa, o somos en esencia, esa felicidad profunda, que ya os adelanto, como le digo a muchos de mis alumnos, que poco tiene que ver con lo que creemos que es ser feliz. Poco. No nos lo imaginamos realmente. Eso es muy inspirador. Aurelio, el transgeneracional es una de tus especialidades. ¿Cómo Mm. afecta nuestra historia familiar inconsciente en nuestras elecciones y emociones actuales? Constante y continuamente, en cada elección, en cada movimiento, en cada forma de vivir, incluso en cada situación que vivimos en la vida. Somos un manojo de patrones y de herencias heredadas transgeneracionalmente. A nivel personal, todo tiene un reflejo transgeneracional. Todo. Nuestros miedos, nuestras ansiedades, nuestras costumbres, las cosas que nos gustan, la forma de relacionarnos. Repetimos una y otra vez el mismo tipo de relaciones. Repetimos una y otra vez la misma relación con el dinero. Tenemos aniversarios de enfermedades, de somatizaciones. Se está repitiendo constantemente la historia familiar generación tras generación. Lo que ocurre es que normalmente no nos paramos a mirar esto, no somos conscientes. Pero cuando empiezas a profundizar y cuando empiezas a investigar, ves que tu vida es una repetición constante en otro entorno, porque es otra época, es otro contexto histórico, pero es una repetición constante de la que vivieron ya tus ancestros o algunos de tus ancestros, que además estás repitiendo constantemente tú en tu vida. Algo en lo que se ve muy claro es en el tipo de relaciones. Todos acabamos con un tipo de relaciones similar. Quien ha vivido 2 o 3 relaciones, o 4, va a encontrar unos patrones muy parecidos. Y si los investiga, va a ver cómo ya ha habido padres o abuelos que han vivido ese tipo de relaciones, de situaciones, de circunstancias, etcétera. Y nuestra forma de decidir, nuestros miedos, nuestras inquietudes están absolutamente programadas y son heredadas a través de esta transmisión familiar, de esta transmisión genética. Para mí es clave, es fundamental. Y estas personas que no tienen ninguna información de sus antepasados, ¿cómo Mm. pueden averiguar si está Si pasando por hay, momentos? claro, si hay cero información de tus antepasados y no hay posibilidad de conseguirlo, lo único o una de las pocas cosas que nos pueden ayudar son hipnosis, estados meditativos profundos que nos ayuden a acceder al subconsciente y que nos van a revelar cuestiones realmente importantes. Pero si tenemos la posibilidad de investigar, aunque sea un poquito, algún familiar, alguna historia de alguien, recopilar fechas o incluso adentrarnos a estudiar el transgeneracional, eh, nos va a aportar mucha luz para liberar muchísimas cuestiones, dolores, repeticiones, formas de vivir, fracasos, frustraciones que estamos viviendo en este momento y que estamos repitiendo de otros familiares o que incluso tenemos la sensación de que no son nuestras. Las pistas de las cuestiones transgeneracionales siempre nos las van a dar la sensación de esto no es mío, es como esto es mío, o sea, o la sensación de esto que estoy viviendo no lo merezco y no sé por qué se me repite una y otra vez. Y luego las cuestiones transgeneracionales son muy repetitivas, se repite y se repite, se repite. Personas, por ejemplo, que no dejan de emprender, que quieren tener éxito con el dinero y una y otra vez se arruinan. Todas esas cuestiones son muy transgeneracionales, todo lo repetitivo. Es muy interesante poder averiguar todo eso y tener acceso, ¿no?, a la información para poder llegar a la conclusión de que Ujú. realmente es así, ¿no? Sí, y realmente no es complicado, es que te guste, que conectes con la herramienta transgeneracional y vas a descubrir muchas cosas. Yo puedo dejar aquí alguna pista hoy y es que siempre estamos repitiendo la historia en un 80 o un 90% de los casos de un abuelo o una abuela en concreto. Estamos repitiéndola, nos ocurren las mismas cosas, las mismas Sí. cosas. En otro contexto histórico, pero repetimos una y otra vez. Y no repetimos por capricho, repetimos porque el sistema familiar que funciona con ese programa biológico de supervivencia entiende que es bueno o que, bueno, si ya sucedió, no está mal que vuelva a suceder de alguna forma, lo que ya más o menos funcionó a nivel familiar o a nivel personal. ¿Podrías compartir algún caso significativo en el que hayas utilizado el análisis transgeneracional para ayudar a alguien a transformar su vida?
Sí, pues la verdad es que de una forma más clara, más o menos precisa, lo utilizo casi constantemente. Lo que pasa es que integro muchas herramientas, pero el transgeneracional siempre está por ahí. Pues mira, un caso personal, un caso familiar en el que en mi familia nacían personas con miedo al agua, miedo a meterse en el mar, miedo a meterse a la piscina, incluso niños y niñas que desde el primer momento cuando iban a bañarse se asustaban, les daba mucho miedo. Y en algún caso de algún niño o alguna niña que durante sus 2 o 3 primeros años de la infancia era terror al agua, realmente. Investigando, descubrimos en el pasado de mi familia cómo había habido 2 suicidas que se habían ahogado, se habían tirado directamente a cubetas de agua para ahogarse. Al tomar conciencia de esto, liberar las emociones que había reprimidas y transmitidas, las personas de esta generación, las que están vivas, que tenían miedo al agua, lo que ocurrió, porque además lo viví con estas personas, yo no era una de las que tenía miedo al agua, pero algunos familiares míos sí, es que dejaron de tener ese miedo al agua. Incluso hubo alguna persona que me llamó o con la que estaba y me dijo, no sé qué me ha pasado, pero ya no me da miedo bañarme, ya no me da miedo meterme en la piscina. Esto podría alargar y contar muchas historias. O un caso que tuve en consulta de una persona que era vegetariana de nacimiento. Era incapaz de comer un trozo de carne. No le molestaba, ¿eh? No le molestaba. Y bueno, pero tenía curiosidad y vino a consulta a ver por qué era incapaz desde que nació de probar la carne. Le llamaba la atención. Vimos que estaba relacionada por fechas con un tío suyo que había muerto asfixiado por un trozo de carne. Se le quedó atascado en la garganta. Entonces el sistema familiar o la genética o los programas subconscientes activaron o decidieron a base de miedos, creencias familiares, transmisiones, que lo mejor era no comer carne para que no volviera a pasar. Son 2 ejemplos muy sencillos. Podría poner 150, pero bueno, el tiempo es limitado. Pero bueno, vale con todo, tipo, somatizaciones, edades a las que somos padres, número de hijos, suceden continua y constantemente muchas cuestiones, incluso muchos bloqueos transgeneracionales que al tomar conciencia de ellos y trabajarlos con diferentes herramientas, se libera una gran carga emocional y se solucionan. Increíble, gracias. Aurelio, la no dualidad es una enseñanza central en tu vida. ¿Cómo explicas este concepto a quienes están iniciando en el camino espiritual? Bueno, la no dualidad es la sabiduría milenaria de los filósofos, los sabios de Sócrates, de Platón, de los hindúes, de todas las enseñanzas milenarias, de todas las escuelas esotéricas. Entonces yo no puedo dejar de tenerla presente siempre. De hecho, es lo que nos va a proporcionar la verdadera felicidad y lo que nos va a proporcionar una verdadera liberación. La no dualidad es una enseñanza que a mí me apasiona transmitir y que a lo que ayuda a las personas es a no a teorizar sobre la experiencia de que yo no soy este cuerpo, o de que yo soy espíritu, o de que yo soy esa inteligencia que lo mueve todo. No a teorizar sobre ello, sino a vivirlo, a ver que hay algo o a tener la certeza experiencial de que hay algo que está moviendo los hilos de todo y de que si yo permito alinearme con esa fuente, con esa información o con ese algo, resumiendo mucho, estoy haciendo un resumen muy condensado, ¿no? Si yo me alineo con ese algo, voy a empezar a comprender a nivel profundo muchas cosas, muchas cuestiones que tienen que ver con sabiduría, voy a empezar a vivir o a sentir desde una paz muy profunda, desde un amor casi que no es de este mundo. Para mí los que mejor están expresando la no dualidad son cuando ves a un místico, cuando ves a un sabio, ellos están viviendo la experiencia de que no son este cuerpo y de que están mecidos o dejándose mecer por la vida, por el espíritu, por el entusiasmo, por el amor. Y si miramos o miramos a los ojos de cualquier persona que haya trascendido este mundo o que esté viviendo constantemente esa no dualidad, que a veces se la ha llamado iluminación, veremos en sus ojos perfectamente esta experiencia o esta transmisión o esta realidad. Es muy interesante. Sí. Has mencionado que la autoindagación y la autorrendición como prácticas esenciales. ¿Cómo nos ayudan estas herramientas a trascender el ego?
Bueno, lo más importante que nadie va a hacer jamás es conocerse. Por eso la autoindagación es importantísima. Conocerse es darnos cuenta de quién somos realmente. Hay una confusión que incluso yo sé que expresándola aquí le puede sonar rara a muchas personas. Yo siempre le digo a todo el mundo, no te creas nada de lo que yo diga, es experimentarlo. Yo no tengo por qué tener razón, pero hay una confusión que es la que genera el sufrimiento de toda la humanidad, y tiene que ver con esa no dualidad. Es que creemos ser este cuerpo, no somos este cuerpo. Y es verdad que muchas veces quien llega a esa conclusión y se da cuenta, pues o acaba en un psiquiátrico, o lo acaban envenenando, como pasó con Sócrates, o te crucifican, ¿no? Como pasó con Jesús o con otras personas, ¿no? Cuando llegan a esa conclusión de que somos ese amor o somos ese espíritu, de que no somos este cuerpo, eso para mí es el proceso de autoindagación, te tiene que llevar a reconocerte como lo que eres realmente. En términos católicos, pues el Espíritu Santo, o en términos hindúes como el Brahman, o la mente cuántica, no sé llamarlo como queráis. Y para poder ejercer este proceso, este ejercicio de autoindagación que te va a llevar a descubrir quién eres realmente, y te va a llevar a descubrirlo de forma experiencial, no teórica, porque si no, no nos vale si no lo experimentamos. Es muy importante la autorrendición, es decir, de alguna forma hacer un gesto de me echo a un lado, dejo que todo sea como es, permito ver, experimentar por mí realmente, y sobre todo dejo de intentar ejercer un control sobre la vida. Porque no puedo controlar la vida. El control es resultado del programa de supervivencia, el control es resultado de nuestros propios miedos, y realmente el control es una ilusión. Jamás podemos controlar nada. No hay nada que puedas controlar. De hecho, llegará un momento, si sigues este camino de autoindagación y de autorrendición, que te darás cuenta de que no hay nada que puedas decidir, ni siquiera. Todo sucede, simplemente sucede. Entonces ahí es muy importante autoindagar, y para autoindagar, es decir, investigar sobre tu verdadera naturaleza, es muy importante echarte a un lado, dejar el control. Esto es la autorrendición, que en muchos textos y en mucha simbología también se ha expresado como el descanso del guerrero, ¿no? Que sale, no sé si habéis visto el dibujo o la gráfica de un guerrero arrollado en el suelo, clavando la espada en el suelo porque ha comprendido, deja de luchar, deja de controlar. Claro, pero nosotros como seres humanos es bastante difícil, ¿no? Dejar que las cosas sucedan y que llegue a su momento y entender que si hacemos esto vamos a dejar de sufrir y a la vez vamos a tener más acceso, ¿no? A todo. Vale, realmente desde mi experiencia personal, si tú sientes el impulso, sientes la llamada, da igual las dificultades que aparezcan, es que no importan. Y va a llegar un momento en el que tú profundices, investigues, sobre todo si tienes a alguien que te acompañe, que te sepa indicar bien, es muy importante también, sobre todo en una parte del camino, la figura del maestro, ¿no? Alguien que te acompañe. Va a llegar un momento en el que te vas a dar cuenta de que aquello de es muy difícil no era más que una creencia. Pero al principio sí, al principio va a parecernos muy difícil, pero luego se va volviendo muy simple y muy sencillo. De hecho, hasta que no lo ves, no queda claro, pero quizás sea la cosa más sencilla del mundo, soltarlo todo y reconocerte como lo que eres. Es el ejercicio más simple que existe en el mundo. Pero, como he dicho antes, por mucho que lo cuente, hasta que uno no lo experimente, no me creáis, no me hagáis mucho caso, que yo comprendo perfectamente la posición en la que pueda estar muchas personas sufriendo, pasándolo mal, esforzándose y encima escuchándome a mí diciendo, no, esto es muy sencillo, esto es muy sencillo. No, hay un momento de la fase del autoconocimiento inicial que requiere de un esfuerzo que parece muy difícil, pero luego nos damos cuenta de que esto de que es muy difícil, no éramos más que nosotros poniéndonos trabas a nosotros mismos, y era el desarrollo o la aparición en el mundo de nuestras propias creencias. Es bastante sencillo, pero sí que es verdad que en el proceso inicial parece que requiere de mucho esfuerzo, pero luego se vuelve muy, muy simple, muy sencillo. Eso hay que intentar hacerlo lo mejor que se pueda. Sí, eso es. Aurelio, ¿cuál es el rol de la conciencia del ser en la manifestación de la realidad que deseamos vivir?
Bueno, realmente el ser es el origen. Pongámosle el nombre que queramos, el uno, Dios, Alá, cada uno desde su punto de vista, desde su religión, amor, conciencia, paz, espíritu, ponerle el nombre que queráis, cada uno el que quiera. Pero el ser es el inicio, el ser es el origen. Le llamamos ser porque una de las primeras cualidades que aparece cuando obtenemos cierto estado de paz es la sensación de ser, la sensación de existir, la sensación de estar vivo. Muchas filosofías empiezan por el yo soy e inciden o ayudan a los alumnos y a las personas a poder ir familiarizándose con esa sensación de ser que es tan simple y tan evidente. Nadie de aquí de la sala, si le preguntas, ¿tú estás siendo ahora? ¿Tú estás vivo? ¿Tú existes? Te diría que no. Todos sabemos que existimos. Esto es tan simple y tan evidente que lo que hacemos es pasarlo por alto. Pero esto es el origen. Esto es la esencia de todo. Cuando tú tomas constancia, o sea, tomas conciencia de que estás existiendo, a partir de ahí empiezas a familiarizarte con esa existencia. Y esa existencia, ese ser es Dios, es la inteligencia universal. Que siempre que hablo de esto, quiero dejar a un lado los misticismos, la magia, las religiones, porque esto es muy sencillo. De hecho, tendría que ser algo básico que enseñar a las escuelas. No tiene ningún misterio, ¿eh? No tiene ningún misterio. Puede tener matices mágicos, pero si os dais cuenta, todo lo está sosteniendo algo. La energía vital, el aliento que sostiene cualquier ser vivo y los seres que decimos que no están vivos también, todo está siendo sostenido por algo. Eso es el ser, eso es la sensación de existir. Y lo primero que tenemos que hacer, o el primer ejercicio, es poner atención sobre la sensación de estar vivo, sobre la sensación de ser, sobre la sensación de existir. Y cuando estamos solo unos segundos ahí, vamos a notar cómo me relajo. Solo unos segundos. Imaginaros si nos tiramos 2, 3 días, 4 semanas ahí. Se va a empezar a abrir un espacio de paz, de amor, de profundidad, que parece que sea súper profundo, súper difícil de alcanzar, pero es que es nuestra naturaleza, es que somos eso. No es tan profundo ni tan difícil de alcanzar, aunque sí que es verdad que a lo mejor en la sociedad actual, que está llena de distracciones, pues nos podemos confundir mucho, pero lo tenemos súper a mano siempre y no es tan complicado, de verdad. Nos han dicho que es complicado y no es nada complicado. Ni nada místico, ni voy a entrar en éxtasis, ni me van a llamar el rarito de la familia o del grupo. Tranquilos, tranquilas, es lo más natural del mundo, lo más natural y reconfortante del mundo. Eso es fascinante. En tu experiencia, ¿qué papel juegan el perdón y la sanación en el proceso de erradicar el sufrimiento? Bueno, fundamental. La sanación a nivel personal es fundamental. Se puede hacer con múltiples herramientas. Yo utilizo muchísimo el transgeneracional, pero básicamente se trata de mirar tu sombra, de mirar lo que hay en el inconsciente, tus miedos, tus inseguridades, tus bloqueos, tus emociones reprimidas. Todos vivimos con mucha tristeza y mucho resentimiento reprimido. Todos, 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 todos. Hay que hacer un trabajo de poder acceder a eso, expresarlo, dejar que salga, reconocerlo, aceptarlo. Eso es la sanación. Eso es el factor principal de la sanación. Y luego el perdón. El perdón es un proceso de aceptación hacia nosotros mismos, que trabaja para mí en dos focos o en dos líneas que parecen opuestas, pero que no lo son. Uno es aceptarnos y perdonarnos a nosotros y a los demás. Y el otro foco es, como decía antes, siempre tengo o siempre estoy enfocado o tengo en el foco final la no dualidad o el contacto con lo trascendental. El otro foco es me voy al ser y dejo que el ser actúe, porque cuanto más confío en el ser, cuanto más confío en el amor, en el Dios, en la paz, en la fuente, en la gracia, llamarlo como queráis, más el ser o más llego yo a esa autorrendición o más me aparto yo un poco del proceso y el ser va haciendo algo que es deshacer esos nudos de dolor, deshacer esos nudos de conflicto, deshacer esas sensaciones de me siento incompleto, me siento incompleta, y lo que va generando también de forma natural es un proceso de perdón en ti, que por ejemplo en el curso de milagros se escenifica muy bien cuando dicen perdono esto y lo dejo a un lado, que dejo que el Espíritu Santo, que es otra
nombre que se le ha dado al ser, se encargue de ello. Si yo dejo de ocuparme de todo lo que me preocupa y tengo el convencimiento, porque lo sé además por experiencia propia, que todo eso que me preocupa hay una inteligencia que se encarga de resolverlo, no me digáis que la vida no se vuelve mucho más molona, por decirlo de alguna forma. Pues realmente esta forma de vivir, para mí, está mucho más cerca de lo que realmente somos que la forma que se supone que es natural de vivir que tenemos en la sociedad. Sería todo mucho más sencillo, ¿no? Es que es sencillo, es sencillo. Eh, lo complicado es darnos cuenta de que es sencillo, pero está siendo sencillo todo el rato. Aurelio, ¿cómo combinas técnicas como la bioneuroemoción y la no dualidad en tu enfoque para acompañar a las personas en su despertar espiritual? Yo combino técnicas como la bioneuromoción que son de trabajo de la persona, de trabajo de la individualidad, del cuerpo, de la mente, pero siempre con la visión puesta, quien ha estado en consulta conmigo lo sabe, siempre terminamos la consulta en un estado como mínimo de neutralidad, pero de mucha paz, de mucha descarga, de mucha sensación de soltado peso, de me siento liberado, liberada, liviano. Y esto es la experiencia de la no dualidad. Es verdad que puedo utilizar la bioneuromoción, pues tengo un dolor de rodilla. Yo sé que por cómo funciona el físico, cómo funciona nuestra biología, pues la rodilla me va a decir que no quiero ceder ante algo o que tengo la sensación de estar cediendo ante algo en el 90% de los casos. Entonces me ayudo, investigamos, vemos a ver qué está pasando, qué presión tienes en tu vida, quién no te está dejando avanzar, cuestiones de este tipo, ¿no? He puesto la rodilla como ejemplo, como puedo poner cualquier otra enfermedad o somatización más importante. Y a partir de ahí lo que hacemos es trabajar el origen de ese conflicto, liberarlo. Para mí es importantísimo liberar la energía y la emoción que hay reprimida en cada uno de los conflictos con diferentes técnicas, pero la verdad es que la más sencilla es expresarlo. Si tengo miedo y no me estoy dando cuenta, te ayudo a ver que estás teniendo ese miedo para que digas, tengo miedo, lo expreso, lo reconozco, y ahí es donde yo hago liberación emocional o liberación energética, aunque hay muchas técnicas, ¿eh? También utilizo hipnosis, constelaciones individuales, utilizo miles de herramientas, ¿no? Siempre enfocado a que una vez ocurra esa liberación, yo pueda vivir el ser, yo pueda conectarme con la fuente, yo pueda darme cuenta de que soy esa paz, vivir esa paz. Procuro, a veces no se puede siempre, pero procuro en cada sesión con la persona a la que atiendo o a la que acompaño, ir a ese momento de ser, de paz o de tranquilidad, que realmente eso es lo que somos. Entonces esa es mi forma de combinar las herramientas de trabajar la personalidad o este yo individual o este cuerpo, nuestra psique, pero siempre con el enfoque de llevar a vivir la totalidad a la persona. Y que la persona la va viviendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que ya va confiando, va comprendiendo, va integrando, y hay un momento del proceso en que todo se vuelve mucho más rápido, ¿eh? En todos los pasos. Muy interesante. Tus enseñanzas hablan de superar el sufrimiento. ¿Crees que el sufrimiento es inevitable o es una elección inconsciente? Yo creo que lo que es inevitable es el dolor. Por muy trabajado que estés, si te duele perder a un ser querido, te va a doler. Por muy trabajado, mucha terapia que hayas hecho y muy consciente que seas, si te duele, yo qué sé, perder tu casa, o si tienes un accidente, o si te arruinas, o si hay una desgracia muy grande, o si te diagnostican una enfermedad, te va a doler. No podemos creernos que somos supermanes a nivel personal, nos va a doler. La diferencia está en cómo gestionamos ese dolor, y eso es lo que nos puede generar sufrimiento, porque ese dolor te puede doler, bueno, pues una semana, 2 meses, un año, 3 años, y puede ser normal que te duela, pero si se nos atasca esa gestión, si no sabemos muy bien por dónde tirar, hacia dónde salir, cómo hacerlo, nos ofuscamos un poquito, que también es muy normal y es muy humano ofuscarse, atascarse, bloquearse. Ahí es donde vamos a generar sufrimiento, que es un añadido al dolor. Y ahí es donde yo, pues siempre que me ha ocurrido, he pedido ayuda y recomiendo a todo el mundo que pida ayuda. Algún familiar, algún amigo o algún profesional. Pero el dolor yo creo que es inevitable. Es el sufrimiento lo que
si no estamos suficientemente preparados para determinadas cosas, y no tenemos por qué estarlo siempre, porque la vida es un aprendizaje continuo, se va a prolongar en él, o va a hacer que ese dolor sea más agudo. Y ese sufrimiento sí que se puede trabajar. El dolor también, pero que no nos creamos que no vamos a sentir dolor por ser muy conscientes, estar muy trabajados. Pues no, si hay una cosa que te fastidia, te va a fastidiar. Muy esclarecedor. Las personas que quieran una consulta contigo, ¿cómo pueden encontrarte? Sí, pueden entrar en mi... Estoy en redes sociales, en todas, en Facebook, en Instagram, como Aurelio López, y en YouTube, en Telegram, en WhatsApp, pero lo tengo todo centralizado en la página web, que es www.centroestudiostransgeneracionales.com, www.centroestudiostransgeneracionales.com. Y si no, si me buscáis como Aurelio López, me vais a encontrar. Aurelio López Gómez, salgo seguro de los primeros en cualquier búsqueda que hagáis. Genial, gracias. Aurelio, has escrito sobre el truco de los escritores de bestsellers. ¿Qué Sí. conexión ves entre la escritura y el autoconocimiento? Bueno, a mí lo que más me ha ayudado a conocerme a nivel personal, eso es para mí. Ahora otras personas serán otra actividad o otro tipo de actividades. Ha sido escribir. Yo por algún motivo, no sé cuál es, pues porque me ha tocado desde que era pequeñito también, escribía y escribía y escribía y escribía y escribía, porque me hacía sentir muy bien. La mayoría de las cosas que escribía ni las guardaba, ni las guardé, las volví a tirar a la basura, pero con 7, 8, 9 años yo tenía escrito mi primer libro a mano, con lápiz, que era sobre un detective que investigaba un caso de unos extraterrestres, bueno, cosas de niños, ¿no? Pero realmente yo no me paraba a pensar por qué escribir o por qué tenía que seguir escribiendo. Yo casi toda mi vida he estado escribiendo. He tenido momentos en los que no podía dormir o sentía una necesidad de escribir y aún me ocurre, ¿eh? No tanto, pero tenía que escribir y al escribir me sentía súper bien, conectado, tranquilo, en paz, feliz. Entonces, para mí, tener esa actividad o disponer de esa actividad y ejercerla, no como un gran escritor ni como alguien que tiene que llegar muy lejos escribiendo, sino simplemente por el mero hecho de escribir. Supongo que a todo el mundo le ha pasado que hay una actividad que por el mero hecho de hacerla le hace sentir mejor. Entonces me ayudó a sentirme mejor, a conocerme, a profundizar, a expresar muchas cosas que estaban en mí y que no sabía que estaban y a crecer muchísimo. Por eso, para mí la escritura o el mero hecho de escribir ha sido fundamental. Al final he publicado 4 libros, pero las líneas que he escrito yo ya perdí la cuenta. Si las pudiéramos reflejar en libros, seguramente serían 200, 300, 500, pero no escribía para publicar, escribía para ser feliz, para conocerme, para encontrarme mejor y la mayoría de las cosas que he escrito yo las me deshacía de ellas realmente, no le daba ese valor. Interesante. Tienes un libro que a mí particularmente me gusta mucho, que es Transgeneracional Aplicado, que lo he leído y lo tengo siempre ahí a mano porque es un libro Sí, es un bastante manual. interesante. Es sencillito, pero es para que todo Mm, el mundo, porque algo que siempre, en lo que siempre he tenido fijación, es en transmitir de una forma sencilla. Porque yo me agoté de escuchar maestros, enseñanzas, libros escritos antiguos que parecía que tenías que ser casi un experto en descifrar jeroglíficos y yo creo que todo esto se puede transmitir de una forma muy sencilla. Entonces intento transmitir de una forma muy sencilla y ese libro en concreto lo reescribí 7, 8 veces buscando la sencillez, que todo el mundo lo pudiera comprender. Y es un manual muy básico, pero creo que se entiende muy bien. muy interesante, la verdad que yo personalmente lo recomiendo muchísimo porque nos hace entender muchas cosas y luego Sí, nosotros mismos podemos hacer muchas otras mirando el libro que también nos ayuda qué bien, bastante. qué bien. Sí, gracias. Desde tu perspectiva, ¿cuál es la relación entre las leyes universales y el desarrollo de la conciencia humana? Bueno, las leyes universales son unas leyes que van más allá. Yo creo que la humanidad está ahora en un momento en el que todo se rige a través de las leyes científicas y las leyes científicas pues son estupendas. Viva la ciencia, por supuesto. Pero las leyes universales abarcan, son más amplias, van un poquito más allá. Para mí,
leyes universales y leyes de la conciencia se puede utilizar como sinónimos prácticamente. Pero sí que creo que la humanidad llegará algún día en el que construya su movimiento, su sociedad, sus labores, su trabajo, sus familias, más desde las leyes de la conciencia o las leyes universales que desde las leyes científicas, por supuesto, apoyándose y ayudándose en las leyes científicas. Y estas leyes universales pues nos dicen cosas que aún nos suenan un poquito raras, pues como por ejemplo que el mundo es una creación tuya. Esto aún nos suena muy raro y es muy difícil de concebir. O, por ejemplo, que si sientes algo, si lo sientes profundamente, sucederá. O, o bueno, y algunas cositas más, ¿no? Nos dicen estas leyes universales. Eh, Repito, ya sé que esto parece magia, ya sé que esto parece, para la mayoría de las personas que están en esta sala, no, porque están familiarizadas con estos temas. Me refiero para la mayoría de la sociedad. Esto no tiene nada de magia, es que funcionamos así. Es que este es nuestro funcionamiento. Entonces, el día en el que naturalicemos esto, como hemos naturalizado, pongo como ejemplo ahora las leyes de la conciencia, pero como hemos naturalizado muchas cosas, diremos, pues esto no era nada mágico, pues esto no era nada místico, pues esto no era nada esotérico, esto es nuestra naturaleza. Y yo creo, no sé cuándo, ni cómo, ni sé si lo veré yo, pero tiene que llegar un momento en que nos demos cuenta del funcionamiento de estas leyes que en muchos manuales de metafísica o en enseñanzas no duales las vais a encontrar, y las utilicemos de una forma natural, porque esto es construir desde el amor, desde la paz, desde el encuentro. Entonces, yo creo que algún día eso llegará. Estas leyes son más amplias, más elevadas, ocupan o llegan a abarcar mucho más que las leyes sobre las que hemos construido, que la ley de la física, que es sobre las que hemos construido la sociedad actual. Y repito, no es anular una cosa para implementar otra, sino fortalecer, reconociendo, dándonos cuenta de ese conocimiento más amplio que existe en el funcionamiento del mundo, del universo y del ser humano. Gracias por tu sabiduría. Aurelio, en tu proceso personal, ¿hubo algún maestro o experiencia que marcó un antes y un después en tu visión de la vida? Ha habido varias. Lo que pasa es que nunca han sido experiencias así súper místicas. Bueno, me ha marcado mucho el fallecimiento de mi padre, me marcó mucho el fallecimiento de mi hermana también, me hizo profundizar mucho. Luego, mi amigo y compañero y maestro que murió el año pasado, José Antonio González Calderón, del proyecto Reconócete, estuve 3 años mano a mano trabajando con él y con su hermano y me marcó mucho su forma de trabajar, me ayudó a comprender muchas cosas a nivel energético, a nivel profundo. Y actualmente no me baso en alguien en concreto o estoy mano a mano con alguna persona, pero sí que creo que hay algunas personas que están transmitiendo una sabiduría muy importante a nivel global y desde nuestra cultura así más occidental, que es de donde yo al final mejor lo entiendo, aunque me encanta el hinduismo y todo esto, eh, me encanta por la sencillez de su transmisión. No sé si lo conoceréis, cómo está transmitiendo. Él es inglés, vive en Reino Unido. Rupert Spira, quizá es la persona que más me está inspirando en este momento. Para mí es uno de los sabios del siglo XXI. Estupendo. Para alguien que está atrapado en patrones de sufrimiento, ¿cuál sería el primer paso práctico que recomendarías para empezar a despertar su conciencia? Yo creo que lo fundamental, ahora daré algún tip, pero lo fundamental, que ojalá lo hubiera sabido yo hacer desde el primer momento, es buscar ayuda, pero sin remilgos, sin pensártelo, no me encuentro bien, voy a buscar ayuda. Que no tengo dinero para un terapeuta o para el terapeuta que quiero, pues me busco algún amigo, alguna persona de confianza o hablo con el médico. Lo fundamental yo creo que es buscar ayuda, sentirte acogido, sentirte que alguien no te enjuicie, que te escucha. Creo que eso es fundamental. Y tal vez sea fundamental porque yo no supe hacerlo en su momento. Ahora lo hago cada vez que lo necesito. Y para mí eso es mano de santo, pero sobre todo aprender a comprender cómo funcionamos y darnos cuenta de que
claro, nadie quiere sufrir, no sufrimos porque queremos, sino que sufrimos porque no nos comprendemos, porque no nos conocemos, porque no vemos muy bien cómo funcionamos, no lo sabemos bien. Repito, nadie nos va a librar de las experiencias de dolor. Esto no va de eso. Nadie nos va a librar de las experiencias de dolor, pero sí que hay muchas personas que nos pueden ayudar y acompañar en el proceso de ir eliminando, ir vaciando, ir quitando, ir trabajando ese sufrimiento que de alguna forma se nos ha bloqueado y que al final, cuando acabamos queriendo solucionarlo de verdad, es cuando ya hay muchísimo acumulado de muchos años de experiencia de vida muchas veces. Entonces, pedir ayuda a quien queráis, a la primera persona que se os venga a la cabeza. Oye, pues mira, hoy me he levantado triste, sé que a lo mejor te doy el tostón, pero necesito a alguien que me escuche. ¿Tienes media hora para tomar un café dentro de un rato? Y estar preparado para que alguien te diga, pues no, vale, pues a mi primo, a mi vecino, al terapeuta este que vi en YouTube, voy a llamarle. Pedir ayuda es fundamental. No nos han enseñado muchas veces a pedir ayuda y aún me encuentro muchísimas personas a las que les cuesta mucho pedir ayuda. Eso es, vamos, que no le deis muchas vueltas, que busquéis ayuda donde, cómo y cuando sea, en donde primero se os ocurra. Y veréis cómo ese primer paso se abre 50.000 puertas. Claro, es verdad que las personas a veces creen que pedir ayuda significa no Claro, son como capaces o que van a una muestra molestar. de debilidad, como que no soy lo suficientemente fuerte. Yo, o sea, yo puedo recomendar muchas cosas muy místicas, rituales, pero vamos a lo básico. Si el ser humano tiene cuatro nociones muy básicas que son súper profundas, pidamos ayuda. No es de ser débil pedir ayuda. Todos necesitamos ayuda en algún momento. Todos, todos, todos. Y a veces vamos a necesitar ayuda durante 3 o 4 años seguidos. Depende de los procesos donde vengamos. Y no es de ser débil. Al contrario, las personas más fuertes que he conocido son las que tienen el valor de pedir ayuda, porque en el momento actual o en la sociedad actual es de tener valor. Eso es muy inspirador. Aurelio, si pudieras condensar tu mensaje en una sola frase para quienes buscan la autorrealización, ¿cuál sería esa enseñanza esencial? Reconocer quién eres. Reconocer quién eres. En el momento que reconoces quién eres, se acaban todos estos debates, se acaba la búsqueda, se acaban las preocupaciones. Reconocer quién eres, darte cuenta de quién eres. Yo puedo decir quiénes sois o quiénes somos, pero tenemos que vivirlo, tenemos que experimentarlo, tenemos que encontrar la manera de experienciarlo. Ese es mi trabajo. Yo siempre tengo el foco puesto en ayudar a las personas a reducir su sufrimiento y a la vez enfocarlas hacia esa no dualidad, hacia reconocer lo que somos. Somos un ser sin límites. Somos un ser permanente, que no nace, que no muere. Somos algo, una inteligencia, una sutilidad, un Dios, un espíritu, una mente. Ya os digo, poned el nombre que queráis, que está profundamente conectada o conectado a todo y que su naturaleza es una profunda paz, un profundo amor y una sensación de entusiasmo y de felicidad continua. Por eso jamás haremos nada más importante que reconocer quiénes somos. Una vez que reconocemos quiénes somos, vamos a vivir igual en la Tierra, vamos a lidiar igual a nivel individual con los problemas terrenales, vamos a tener más o menos los mismos gustos, nos van a gustar las patatas si nos gustaban antes y nos va a enfadar el político de turno si nos enfadaba antes. Pero si tenemos presente que somos toda esa conciencia universal, ese Dios, o ese vacío, o ese... Es que cada vez que le pongo nombre, pues no sé cómo lo entenderá o cómo lo verá cada uno. Pero si os agarráis a eso, si podéis ver claramente que somos eso, todo lo demás se va solucionando y va desapareciendo con los problemas. Gracias por tu sabiduría. Aurel, si te parece bien, vamos a abrir los micros para las personas hacerte preguntas. Mari Carmen. Buenas tardes, Aurelio, Hola, ¿qué tal? y Elaine y a todos los demás.
Yo con Aurelio estoy ahora empezando también una terapia. Nos conocemos desde hace ya muchos años, ¿verdad, Aurelio? Sí. Y la verdad es que no me canso de oírte. Yo sigo tus vídeos, los vídeos que publicas. Siempre llega un mensaje para el momento que vivo y me ayudas un montón en ese camino que yo estoy viviendo ahora difícil, ¿no? Pero como tú dices, esa búsqueda de encontrar la paz es lo que tiene que merecer la pena vivir cada día y buscar la ayuda cuando la necesitamos. Estoy completamente de acuerdo. Solos no podemos. No, Sabemos, y no pasa nada, ¿eh? Por no no poder. pasa nada, pero No no pasa nada. sabemos, porque no sabemos llegar a las profundidades de la investigación. Yo llevo años en esa autoobservación y había profundizado en muchas cosas, pero ya lo viste, aún me quedaba bajar más abajo, ¿no? Sí, 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 se puede ir mucho. Esto es muy profundo, se puede ir más y más y más y más. Pues yo que me alegro un montón Mari Carmen. Y yo insisto, ¿eh? Tiene que ser sencillo. Es conocernos, es saber cómo funcionamos, pero tiene que ser sencillo. No nos compliquemos. Es relativamente sencillo. Hay que aprenderlo, está claro. Pero que Sí, ojalá nos lo enseñaran hay que aprender a apartar la mente, que es la que nos lleva de cabeza, ¿no? Nunca mejor dicho. Pero es verdad que al final aprendiendo a conectar con esa esencia que somos, eh, los días difíciles se hacen un poco menos difíciles. Qué bien. Yo os lo recomiendo a todos los que estáis. Aurelio para mí es una persona de un altísimo valor, igual que Muchas, María Elaine en lo que hace también. O muchas sea gracias. que siempre os lo recomiendo, que le sigáis, que veáis sus vídeos, porque él comparte muchísima sabiduría en los vídeos, pues si no a diario, pero con bastante frecuencia, ¿verdad? Pues sí, tengo ya casi 600 vídeos en el canal de YouTube que a veces los miro y digo, pero bueno, ¿cómo ha podido ser esto? Pues Pero es que desde esa generosidad que tienes y desde tu propia no, sabiduría, yo vienes a comunicar. no me guardo nada en el tintero, es que si no reviento, tengo que expresarlo. Igual que me pasaba a la hora de escribir, que si no reventaba, pues a la hora de hacer vídeos, igual, si no reviento, hala, ahí va eso, venga, va, a quien le pueda servir. Eso decías en el último vídeo que he visto hoy. Bueno, no sé por qué estoy haciendo este vídeo, pero algo saldrá. Sí, Me sí, sí. parece, me parece que tu sencillez es algo grandioso. Pero es que es verdad, me surge la historia esa de... le doy al play y luego digo, pero ¿para qué estoy grabando? Es un poco mi personalidad, que a veces es un poco... Pero bueno, da igual, pues la expreso como es y ya está, es que no me importa. Hace años al principio cuidaba mucho la imagen, esperaba un momento muy especial, el montaje, todo, pero llegó un momento que me di cuenta que yo me sentía feliz utilizando esta palabra que es un poco burda, escupiendo lo que llevaba dentro y ya está. Y yo lo escupo, lo cuelgo y lo dejo estar y me voy a otra cosa y ya está. Pues te felicito por ello. Me gusta muchísimo. Gracias, muchas gracias. Gracias, Carmen. Pues José Fernando pregunta, ¿nos puedes compartir alguna reflexión o enseñanza para el 2025? yo creo que lo más importante es no dudar de lo que sentimos, no dudar de lo que dice nuestra alma, no dudar de nuestra intuición, que muchas veces parece que va muy en contra de lo que realmente el mundo parece que espera de nosotros o va muy en contra de lo que eh, para nosotros es lo adecuado. No dudéis de lo que estáis sintiendo, no lo dudáis jamás y estoy seguro que no lo estáis sintiendo desde ahora, lo estáis sintiendo muchas veces desde la infancia, muchas cosas. Lo que pasa es que nos han enseñado a bueno, a sepultarlo, a no seguir nuestro instinto, a lo mejor en todos los aspectos no, pero seguro que hay algunos aspectos aún en los que vuestra alma, vuestra intuición os está diciendo es por aquí, es por aquí, es por aquí, y vosotros o vosotras mismas decís, ay, no puede ser, esto no puede ser, esto es una locura, esto tampoco os digo que
iréis vuestra vida por la borda ni que toméis decisiones súper radicales, pero sí que os dejéis sentir desde ese niño, desde esa niña interior y os acompaséis a vuestra intuición o a lo que vuestra alma os está dictando. Yo creo que eso es lo mejor que puede hacer cualquier persona en la vida, porque para mí personalmente no me ha ocurrido, pero he visto a algunas personas en los últimos momentos de su vida y llegan al último momento de mi vida terrenal con la sensación de no he hecho esto, o me ha quedado esto pendiente, o mi alma me gritaba esto, o mi intuición me decía que era por aquí. Pues a mí no me gustaría. Creo que puede ser un buen consejo, si yo soy alguien para dar consejos, que os dejéis llevar por el dictado de vuestra alma. Gracias, gracias Fernando, gracias Patti. Gracias, buenas tardes. Gracias, todo un honor, gracias por esta oportunidad. Queridas almas, ha sido un honor compartir este tiempo con todos ustedes. Agradezco profundamente a Aurelio López por su valiosa contribución, compartiéndonos su sabiduría y experiencias. Gracias a todos ustedes, nuestros seguidores, por acompañarnos en este viaje de exploración interior. Su participación y apoyo son esenciales para que esta comunidad continúe creciendo y floreciendo. Recuerden, cada encuentro es una oportunidad para conectarnos más profundamente con nosotros mismos y con los demás. Los invito a llevar con ustedes las reflexiones y aprendizajes de hoy y a seguir cultivando la claridad y la conexión en sus vidas diarias. Esperamos verlos en nuestro próximo encuentro y juntos continuaremos explorando las profundidades de nuestra alma. Hasta entonces les deseo paz, amor y claridad en su camino. Gracias y hasta pronto.